Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Alejandra Zapata, gerente de experiencia de MTS Consultoría y Gestión para la ciudad de Medellín, y hoy soy la responsable de moderar este webinar frente a los ecosistemas de movilidad sostenible y cómo ellos son la apertura a las nuevas formas de movilidad que estamos viendo en este momento. Sabemos que es un tema tendencia, apasionante y que a todos nos impacta en el día a día. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan y se lograron conectar, y muy especialmente a nuestros panelistas expertos. Inicio con Claudia Saldarriaga, en representación de Dujo Sostenible. Claudia es abogada con 10 años de experiencia en áreas administrativas asociadas a movilidad y transporte, y en los últimos 4 años ha estado enfocada en este tema de movilidad. Tiene un diplomado en Desarrollo Sostenible de Ciudades Emergentes del BID y un curso de diseño de espacios para cicloparqueaderos. Claudia, bienvenida. Le damos paso a Daniel Santiago Henao, también en representación de Dujo Sostenible. Él es el CEO de Dujo, es ingeniero de diseño, apasionado por la sostenibilidad y es el diseñador de los elementos hoy producidos por Dujo Sostenible. Presentamos a Diego Caicedo en representación de Biciclick. Diego es promotor de la bicicleta desde hace 6 años, es cofundador de Biciclick. Biciclick es una empresa enfocada en bicicletas gratuitas para uso compartido. Tiene un magíster en marketing internacional y gestión de marca y actualmente es el director de mercadeo de la misma compañía. También nos acompaña Laura Andrea Salazar Correa. Ella es consultora en comunicación para la movilidad sostenible y también trabaja mucho con el tema de inclusión de género en este aspecto. Nos acompaña Jimena Rivera. Jimena es asesora en la promoción de seguridad vial del municipio de Villavicencio. Es ciclista urbana y promotora de la movilidad sostenible desde hace 8 años. Nos acompaña Darío Cardona, es un experto internacional en movilidad urbana. Actualmente es consejero para CIMUS. CIMUS es la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sostenible. Trabaja a nivel de Latinoamérica. Y por último nos acompaña Andrés Felipe Vergara. Andrés es el creador y patrocinador de Bogotá Ciclopaseo de los Miércoles, a los Andes en bici y la Mesa de la Bicicleta, y desde el 2012 hace parte de la administración de Bogotá en el área de promoción de políticas públicas asociadas a la bicicleta. Entonces, estos son los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a ustedes por acompañarnos, por aceptar la invitación de Conversaciones MTS, que es un programa pilar de la comunidad que estamos lanzando, en donde mensualmente invitamos a expertos para conversar de diferentes temas de tendencia, actualidad y valor. Los invito a todos a que, si tienen alguna duda en el desarrollo de la conversación, la pueden ir escribiendo al chat. Al final tenemos una sesión de respuestas para que entonces podamos empezar. Para empezar, quisiera darle la palabra a Juan Carlos Mejía, nuestro gerente de servicio, para que nos cuente cómo la compañía está comprometida hoy con la movilidad sostenible. Adelante, Juan. Buenas María, tardes. muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Brevemente, pues queremos decirles que como compañía estamos muy contentos con este webinar. Es un sueño en el que estamos apuntándole desde hace mucho tiempo y es una de las de nuestros pilares estratégicos para el 2020 y pues en el futuro cercano. Digamos que antes de pandemia teníamos unas condiciones particulares en las cuales ya estábamos buscando poder incentivar aún más el tema de biciparqueaderos y la movilidad, digamos, ambientalmente sostenible. Pero ahora con el tema de la pandemia, y lo veremos en el transcurso del desarrollo de este webinar, hemos visto que efectivamente es una necesidad palpable para todos en este momento. Creemos y somos unos convencidos que apoyando directamente desde nuestros activos para el tema de movilidad, no solamente estarían beneficiados los activos como tal o las personas que los ocupan, sino que a su vez podemos de alguna forma trascender en la sociedad y permitir pues, que este beneficio se transfiera también al resto de ocupantes que no están dentro de nuestros inmuebles. Eso va a mejorar, como veremos en el desarrollo, temas de movilidad para los vehículos automotores. Vamos a disminuir también
lograríamos disminuir más bien todo el tema de ausentismo laboral, porque mejoraría notablemente también la salud de las personas. Y precisamente como con esa breve introducción es que queremos escuchar a nuestros panelistas el día de hoy, porque consideramos, como mencionaba hace un momento, que este es el futuro en el cual queremos estar en este momento. María, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por contextualizarnos un poco frente a la responsabilidad que como articuladores tenemos en este proyecto. Y le quisiera dar paso a Diego y a Claudia para que nos hagan una breve introducción a todas las personas que estamos acá sobre la movilidad sostenible. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué panorama estamos hoy? Y un poquitico de contexto frente a este tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación primero. Quisiera contarles comenzando qué es la movilidad sostenible y cuál es la diferencia con la movilidad activa. Digamos que todo el tema de movilidad sostenible, bueno, viene un poco después de la revolución industrial, pero pues la idea no es hablar, dependiendo muchísimo del carbón, estamos utilizando mucho el petróleo, qué tipo de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Y a partir de un ejercicio muy importante de una democracia participativa, empezamos a mirar, no solo por los trancones y el tráfico de las ciudades, cuál era la mejor manera de movernos en sociedad. Y llegamos a lo que es una movilidad sostenible, que básicamente, y para explicarlo de una manera muy sencilla, no es más que un conjunto de acciones que se implementan en una sociedad, en un país o en una organización para satisfacer todas las necesidades de desplazamiento de las personas de dicha organización sin afectar el medio ambiente. Pero hay una parte también muy importante de esto, que es que cada desplazamiento que cada persona de esa organización tenga ayude a mejorar la calidad de vida de estos individuos. Eso también yo sé que lo vamos a dar más adelante en el webinar, todos los beneficios que tiene la movilidad sostenible para organizaciones a nivel personal y a nivel rural. Entonces, básicamente lo que les digo, la movilidad sostenible es un conjunto de acciones que se hace para satisfacer las necesidades de desplazamiento dentro de las organizaciones sin afectar el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas. Ahora, ¿la movilidad activa qué es? Hay que implementar la movilidad sostenible en las empresas y apoyar la movilidad activa, que la movilidad activa no es más, digamos, que utilizar nuestro cuerpo como el principal motor de energía para mover estos elementos, es decir, utilizar la bicicleta, utilizar la patineta, pero hacer que la persona use su cuerpo como el motor de energía para mover esto. Entonces, si utilizamos una patineta eléctrica o una bicicleta eléctrica, también está muy bien, pero si podemos utilizar medios de transporte donde nosotros seamos la fuente de energía, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Entonces, básicamente estas son las diferencias entre la movilidad sostenible y la movilidad activa. Claudia, adelante para ver si con tu experiencia nos complementas un poquito sobre esta introducción a la movilidad sostenible. Claro, es que, a ver, Diego lo dijo muy bien, movilidad es trasladar una persona o un producto de un lugar a otro, ¿cierto? Y hacerlo de manera sostenible, porque la sostenibilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades de las personas actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, pero con tres características muy importantes. Crecimiento económico, que sea amigable con el medio ambiente y que produzca bienestar social. Y cuando yo me muevo, impacto los tres aspectos de la sostenibilidad. Por ejemplo, los costos de viaje, los costos de accidentalidad, los costos de la congestión, toca el tema económico. La conectividad y la satisfacción de las necesidades, los tiempos de viaje, tocan el tema social. Y las emisiones tocan el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, debemos pensar en varios objetivos, son 4. 1, disminuir el tiempo del desplazamiento. 2, disminuir la accidentalidad. 3, disminuir la contaminación. Y 4, darle calidad a las conexiones que tienen que realizar las personas para satisfacer las necesidades. O sea, que yo para ir a mercar no me tenga que montar en un bus o meterme en un trancón de 3 o 30 minutos o de 3 horas en algunas ocasiones. ¿Qué pasaba? La ecuación era la siguiente: crecimiento económico era igual a incremento de número de viajes.
Y eso eran más carros en la vía, por lo tanto, más congestión, más contaminación, mayor número de accidentes y menos calidad en la conectividad. La respuesta que nosotros teníamos antes era construya más vías, pero con lo que se promueve, lo que se construye se promueve, entonces si yo tenía más vías, había más carros y el problema no se resolvía, ¿cierto? Entonces hay que apuntarle, hay que cambiar la forma de enfrentar el problema y de mirarlo, hay que cambiar el chip. ¿Cómo lo cambiamos? Evitemos. ¿Qué se evitan? Los viajes innecesarios. Y gracias a la pandemia nos dimos cuenta la cantidad de viajes innecesarios que nosotros realizamos. Entonces ya somos capaces de ser mucho más selectivos y realizar los viajes que efectivamente debamos realizar. Es evitar. ¿Qué debemos cambiar? Cambiar la forma en que nos movemos. Movilidad activa. Muchos de los transportes que nosotros realizamos los hacemos solos. Entonces, venga, busquemos la manera de movernos solos en un vehículo que no ocupe el espacio de un carro, ¿cierto? Una bicicleta, caminando, una patineta. O sea, busquemos la manera de estos viajes realizarlos de una manera sostenible. Y la tercera es mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar las vías, la infraestructura, los espacios para que podamos compartir todos el espacio público, el vehículo, la bicicleta, el peatón. Y si nos tenemos que mover en un vehículo, pues tratemos de hacerlo también con pues un poquito más de cuidado, si se puede mejorar la forma de combustión o hacerlo de una manera más limpia. Perfecto, Claudia y Diego, muchísimas gracias por sus aportes y yo creo que frente a lo que mencionan, logramos ver que esto es una construcción también que nace un poquitico desde la ciudad. Invito a Darío Cardona, que hoy nos acompaña, para que nos cuente un poco de cómo ha sido la implementación del tema de movilidad sostenible en América Latina, cuáles de pronto han sido los mayores riesgos y ganancias que se han presentado en estas implementaciones. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Creo que como venían precisamente hablando lo Diego y Claudia, ¿qué viene pasando? Y es que hay una frase con la que yo creo que es importante empezar, y es que una frase que se dio en 1898 en la primera conferencia de planeación urbana en New York. Y dice, es necesario cambiar los sistemas de transporte públicos y privados de nuestras grandes ciudades. Desde hace más de 120 años venimos en la misma retahíla. Y es que necesitamos estar cambiando porque la forma en la que lo venimos haciendo es insostenible. Y durante el siglo XX estuvimos diseñando ciudades, y sobre todo en América, basadas en el movimiento del auto. Además, nos convencimos que el desarrollo estaba ligado al auto, y hoy lo que nos está pasando es que nos estamos dando cuenta de lo costoso que primero es esa movilidad y lo doloroso que es en términos de muerte. Las principales causas de muerte en América Latina están más asociadas al aire que tenemos en nuestras ciudades, a los accidentes que tenemos y a enfermedades relacionadas también con el medio ambiente y con el estrés. Entonces, nos estamos matando por un lado, y por otra parte, lo estamos haciendo mal en cuanto al costo. Las ciudades que tienen una movilidad urbana sostenible se gastan menos del 10% de su Producto Interno Bruto en la forma en la que se mueven. Esto incluye la construcción de infraestructura, la compra de vehículos, costos operativos, costos de capital, enfermedades y demás. Mientras que ciudades como las nuestras estamos cercanos a un 30% en nuestro Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que estamos malgastando el 20% de nuestro PIB en la forma en la que nos estamos moviendo. Entonces, hay una oportunidad de negocio importante ahí como sociedad primero. Además, en un momento de crisis, es importante ver en cómo nos estamos gastando nuestros recursos para destinarlos mejor. Y segundo, tenemos unas concepciones erradas de lo que viene pasando con estos gastos. Veíamos cómo, por ejemplo, las discusiones en Bogotá se daban alrededor de que si con mis impuestos pago con mis impuestos de rodamiento y demás pago el uso de la vía.
y esto es completamente falso. Menos del 20% de los costos de andar en una ciudad en un vehículo son pagados por los impuestos, por ejemplo, que pagan los mismos vehículos. Es decir, estamos haciendo subsidios cruzados a la inversa. La empleada del servicio le está pagando al señor para que se vaya en su camioneta con los impuestos que ella misma paga. Entonces, estamos con el mundo al revés. Tenemos entonces una oportunidad gigante, primero desde el punto de vista de la economía de las ciudades, y ya venimos con algunas ciudades cambiando. New York es una ciudad que dio un giro en los últimos 10 años muy, muy impresionante, cambiando su modelo de movilidad para que la gente viva cerca, tenga servicios cerca y se mueva de una manera sostenible. Ciudad de México, por ejemplo, viene haciendo unos impulsos también muy grandes en donde terminan las construcciones siendo la ciudad como lo ponía Claudia, en donde tengo acceso a menos de 15 minutos a los servicios de ciudad. Entonces, tenemos construcciones que se adaptan a las nuevas necesidades de las ciudades, en donde minimizamos la cantidad de viajes posibles, y creo que la pandemia nos dio una oportunidad impresionante en demostrarnos que muchos de los que estábamos viajando a la misma hora por las mismas vías, saturando las vías y congestionando la ciudad, ni siquiera necesitábamos viajar, porque podíamos hacer un montón de cosas desde la casa. Entonces, nos está dando una oportunidad gigante para darnos cuenta, uno, la cantidad de modelos de negocio que hay alrededor de la movilidad, y cómo la forma en la que lo venimos haciendo no ha sido sostenible, y tenemos una oportunidad grandísima, una desde el desarrollo urbano y otro también desde el desarrollo inmobiliario. Entonces, esa adaptación que podemos tener a esta nueva forma de entender la movilidad, es una oportunidad que el que agarre la oportunidad, pues le va a ir bastante bien, y otros probablemente se queden en el camino si lo seguimos al antiguo. Gracias. Muchísimas gracias, Darío, por tu intervención. Vemos que todo este proceso de la construcción hacia la creación de ecosistemas de movilidad sostenible se logra hacer integrando y muy interdisciplinario desde la parte del Estado, la empresa y el usuario. Y queremos entonces llamar a Andrés para ver cómo se hace esa integración entre cada uno de estos actores y cuál es como su papel y su rol dentro de esta construcción general. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero compartirles un poco la historia de Bogotá, que ha sido exitosa en el sentido que se ha vinculado lo que es política pública, lo que es ciudadanía y lo que es el emprendimiento. Y eso hay que mirarlo cronológicamente, cómo ha funcionado y cómo se ha generado una inercia que hacen que hoy Bogotá pues sea un fenómeno por sus magnitudes, por su magnitud de ciudad, para que haya tanta gente andando en bicicleta. Todo esto arranca con un momento muy importante que es en los años 70 la ciclovía. La ciclovía nace como una propuesta ciudadana del uso temporal de las vías para que la gente pudiera andar en bicicleta o caminar. Fíjense que ahorita que estamos hablando de ciclorrutas temporales, es un concepto que se utilizó en los 70. Esto evolucionó, la ciudad lo asumió a través de unos decretos, pasaron varios años, y en los años 90, en la segunda mitad de los años 90, desde el 95 hasta el 2003, quien asume el tema de la bicicleta, del transporte sostenible, es la política pública, cuando Mockus Peñalosa y luego Mockus en su segunda alcaldía proponen un modelo de ciudad diferente al convencional. Se salen un poco de lo que hacían los antecesores o lo que hacía un alcalde típico. Hay que tener en cuenta que desde el 88 los alcaldes son elegidos por votación, antes eran nombrados por el presidente.
Entonces, como que antes era como le entregaban a una persona la administración de la ciudad y no había una propuesta de quienes estaban ahí. En cambio, con la elección empieza a haber un tema de proponer y estos personajes empiezan a proponer un cambio cultural y físico de las ciudades. Es cuando la ciclovía tiene una nueva oxigenación, aumentan los kilómetros de la ciclovía, aumenta el horario de la ciclovía. Luego viene un tema de hacer el uso permanente del espacio para el uso de la bicicleta, donde también se vio en unos momentos beneficiado el peatón y en otros momentos perjudicado. ¿Por qué lo digo? Se construyen las ciclorrutas, las redes ciclorrutas, que por supuesto son atractores o motivos para que la gente utilice la bicicleta. Eso va acompañado de construcción de alamedas, parques lineales y en muchos casos se le quitó espacio al peatón, que es el actor más vulnerable, pero al mismo tiempo se desarrollaron muchos andenes y Bogotá, recuerden el caso de la carrera 15 o cuando se pusieron los volardos, que hicieron que de un día para otro los peatones no se encontraran con carros en los andenes, sino pudieran caminar. Entonces empieza una transformación física. Esto va acompañado de una propuesta diferente del transporte público. Pasan unos hitos muy importantes. Empieza la ciclovía nocturna que mueve más personas que la ciclovía dominical. Y Peñalosa en su último año hace una consulta popular muy interesante, donde le pregunta a los bogotanos si consideraban que el primer jueves de febrero se hiciera un día sin carro. Y la ciudadanía vota que sí, y por eso desde entonces se hace un día sin carro. Pero ojo que había una segunda pregunta que no tuvo los votos necesarios para quedar, y era que si considerábamos que desde el 2015 debía en horas pico no circular vehículos particulares. Proponer eso en el año 2000 era exótico, era muy salido de lo que en ese momento se proponía en las ciudades. Hoy es muy fácil hacer ese tipo de conversatorios, hoy ya hay un chip nuevo con el que hemos crecido muchos de nosotros, pero eso no era lo que se pensaba de los 90 para atrás. Entonces llega lo de la consulta popular, las ciclorrutas, las alamedas, los parques lineales, empieza una transformación física, pero desafortunadamente eso se truncó, se paralizó, se dejó de hacer, y es cuando nuevamente nace la ciudadanía activa, que es la que se encarga de defender, visibilizar y promover el uso de la bicicleta. Y ahí es donde nace la iniciativa que yo lideré, que es el ciclopaseo de los miércoles, que fue quizás el primer colectivo ciudadano en Colombia en promover el uso de la bicicleta. Y luego empiezan a surgir otras iniciativas, todas espontáneas, más locales. Había Teusaca tu bici, Súbase a la bici, Fonti Rueda, Bike Kennedy, Sucicla, que empiezan a llegarle a un público más específico, y cada vez que nos veían los medios les llamaba la atención lo que hacíamos, y nosotros aprovechábamos para decir, oiga, es que la Secretaría de Movilidad es la Secretaría del Carro, que lo que miren cómo están de abandonadas las ciclorrutas, y empezamos a poner la bicicleta en la agenda social y mediática, social a través de los ciclopaseos, de los eventos. Luego empieza a vincularse un poco la academia. Nace a los Andes en bici, que yo apoyé su surgimiento. Ahí estuvo el profesor Juan Pablo Bucarejo, que fue el que nos contactó. Y detrás de a los Andes en bici nace Bicicultura Tadeísta en la Tadeo, UR en bici en la del Rosario, Alanacho en bici, Javeriana en bici. Y hoy en día todas las universidades de Bogotá están, hasta que empezó este apocalipsis, todas las universidades estaban forradas de bicicletas. Pero si uno iba hace 20 años, era exótico y no lo dejaban uno parquear, y era un misterio parquear una bicicleta.
Y eso se logró gracias a una presión de los estudiantes, de los profesores, de los empleados. Entonces fue generando una masa. Nace la mesa de la Semana de la Bicicleta, que se hizo la semana pasada, nació en el 2007. De ahí nace la mesa de la bicicleta con ciudadanos preocupados por este tema. Y en 2012 pasa algo interesante, y es que con la llegada de Petro, que nunca había hablado de bicicleta, él venía de ser un senador que había denunciado unos temas, pero decide oír a la ciudadanía y empieza a llamar a muchos de los personajes que éramos de los colectivos, de la promoción, activismo. Oiga, ustedes que tienen conocimiento más que los ingenieros que se la pasan en Google Street View o que proponen cosas desde su lógica y no desde la lógica de un jardinero, de un obrero ciclista. Y nos llaman y empezamos a trabajar el uso de la bicicleta desde la experiencia. Y por eso en el 2002 empiezan unos hitos muy importantes, como es, por ejemplo, empezar a construir las ciclorrutas, ya no quitando el espacio al peatón, sino de redistribuyendo el espacio vial. Fue polémico, recuerdo las peleas de la ciclorruta de la carrera 50, recuerdo al patrullero de RCN diciendo que eso era terrible, que el trancón que había. Vayan hoy, aún con este aislamiento raro que hay, a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde, aún con un día frío y lluvioso como hoy, a ver cuántos ciclistas pasan por minuto. Entonces empezamos a transformar, surgen proyectos muy interesantes como el de Al Colegio en Bici, que es sostener planeación urbana en el largo plazo, es ponerles un chip a los niños para que crezcan con otra forma de ver la ciudad. Y en todo este proceso empiezan a surgir los emprendimientos. Hoy tengo esta chaqueta que me regalaron los de Cleta Bikes en su época, donde estaban sacando chaquetas para los ciclistas urbanos, ya no andar en licra, ni en sudadera, ni en pantaloneta, sino que andáramos bien vestidos, elegantes, y empezamos a ver a las mujeres en falda y en tacón, y se le dio estatus al ciclista, ya no era el ciudadano de quinta categoría, que no se le dejaba entrar a los parqueaderos, ya no era el hippie de pelo largo, ahora era el ciudadano práctico, el inteligente. Y eso continuó. Hay que recordar que en el último año de Petro se hicieron 3 días sin carro adicionales. Y eso además le dio un empujón al SITP, porque el día sin carro no es el día de la bicicleta. Para que el SITP, que estaba en proceso de nacimiento, también adquiriera hinchas, seguidores, usuarios. Y esto se estableció mucho más fuerte a través de el Plan Bici, que fue lo que aportó en su momento Peñalosa. Y llegamos al 2020 y aparece esto de la pandemia que nos permite profundizar y hacer lo que nunca se hubiera podido hacer, como es intervenir avenidas como la Séptima, la calle 13 o la Novena, quitar un carril y poner una ciclorruta permanente. Entonces ha sido un proceso donde, si no hubiera sido por lo que hizo Jaime Ortiz en los 70 desde la ciudadanía, sin que lo que hizo Mocus y Peñalosa en los 90s y 2000s, sin que lo de los colectivos o lo que hizo Petro Peñalosa en su segunda administración no se hubiera logrado. Esto ha sido un proceso, cada vez vemos más personas, más emprendimientos, más proyectos, más iniciativas. Y cierro diciendo que a Bogotá se autoproclamó la capital mundial de la bicicleta, así como Cali se proclamó la sucursal del cielo y Medellín la ciudad de la montaña, que puede ser algo banal, pero es que Bogotá la reconoce no tanto por lo que es, sino por lo que hace. Estamos permanentemente haciendo cosas desde muchos ámbitos para promover el uso de la bicicleta y de esta manera aportar para que esta sea una ciudad con una movilidad mucho más sostenible. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Así como lo mencionas, pues más que tratarse de un tema político, yo creo que es un tema de participación ciudadana y de todos los sectores, cómo se logran articular entre ellos.
Entonces, quisiera invitar a Laura para que nos cuente desde su experiencia y ha podido trabajar con temas de colectivos, cuáles han sido las motivaciones de estos usuarios desde el punto de vista como más personal y más de persona que implementa la movilidad sostenible, cuáles son las motivaciones a cada vez impulsar y darle más fuerza a este evento y cómo logran apoyar estas cosas pues, y llevarlas a la acción, que hoy pues es algo que nos está requiriendo cada uno de los mercados. Jimena, adelante. Sí, gracias Alejandra, es que mencionaste a Laura, entonces por eso Laura se dispuso también. Okay. Qué pena, y Laura nos complementaba ahora un poquitico lo que tú también vas a mencionar, qué pena. Vale, bueno pues muchas gracias, una feliz tarde para todos, estoy súper complacida de compartir este espacio con tantos amigos, con tantas personas que no conozco personalmente, pero que también sé que han hecho unos trabajos súper lindos por el tema de promover la movilidad sostenible, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo creo que desde el tema de la motivación y como desde la ciudadanía y a partir de lo que he podido conocer por medio de los sondeos, de la experiencia propia, de la recolección de datos acerca de cómo y por qué razones los usuarios, hombres y mujeres, porque me gusta como separar esos datos, lo logran, pues he conocido, digamos, muchas motivaciones. Yo hablo cada vez más con gente que es proclive y que quiere el tema de la movilidad sostenible, o sea que yo preferiblemente tengo muchas motivaciones y muy poquitas excusas ya. Por supuesto que sé cuáles son las excusas que la gente usa para decir que es complejo, que no puede, que después, que quizá en otro momento, que es su trabajo, que la pinta, que el sudor, que el clima, bueno. Digamos que excusas hay muchas, pero las motivaciones son muchísimas más. Yo quisiera resaltar algunas. La primera es que la bicicleta es un elemento transformador de vidas y cuando uno transforma la vida de las personas, pues efectivamente hace una transformación de las ciudades. Porque quienes hacemos las ciudades no son los edificios, ni los carros, ni siquiera las bicicletas, somos las personas. La forma en la que elegimos movernos por las ciudades, pues también genera unos cambios importantes en esas ciudades. Ciudades que mejoran en el uso de la movilidad sostenible, la movilidad activa, pues son ciudades mucho más amigables con el medio ambiente, por supuesto. Son ciudades que hasta el paisaje sonoro es preferible, ¿sí? A una ciudad muy caótica, muy llena de vehículos, de motor, de aceleradores, de pitos. Todo esto hay que valorarlo. Entonces, va a depender mucho del querer cambiar, como cuando tienes un problema y vas al psicólogo, pues todo depende de ti. Las motivaciones se pueden elegir en unos rangos muy amplios, pueden ser ambientales. Yo hoy precisamente tengo una corbata que me encanta porque dice, la vida sostenible es para gente valiente. Y creo que un poco sí. Uno sí tiene que arriesgarse un poco para poder asumir esta vida, pero creo que eso lo reta a uno también como ser humano. Entonces creo que es valioso y si uno pues se llena de energía, de convicción, de voluntad y tiene la certeza de que es la mejor elección para su vida personal y para el aporte que pueda hacer como ciudadano, pues creo que las razones sobrarían. También hay unos temas de salud muy amplios que tienen que ver con que el uso de la bicicleta, no solamente en el tema deportivo y recreativo, sino también, digamos, diario, rutinario para ir y volver al trabajo, pues te mejora muchísimas condiciones. En temas de ánimo, digamos, en temas mentales, es una excelente terapia también. Ni qué decir para el que dice que el fútbol y el atletismo o el runner le afecta las rodillas porque en la bicicleta, digamos, esta afectación es mucho menor porque todo el peso va sobre tu columna y no pues sobre las rodillas. Entonces es no solamente muy bueno en lo físico, sino también en lo mental. Cuando pedaleas generas unas endorfinas que son las hormonas de la felicidad y pues bueno, eso se acumula y te va haciendo pensar y ver la vida de manera diferente. Creo que es un ejercicio cardiovascular excelente también. Te mejora el sistema inmunológico a medida que vas pedaleando y que te vas acostumbrando a que tus traslados involucran tu propio movimiento, tu propia energía, pues también puedes empezar a pensar tu alimentación de una manera diferente. Creo que eso también hace parte
muchas veces decimos y pensamos que somos lo que comemos. Y a veces cuando ya involucramos la bicicleta en nuestra vida, pues ese es un factor que hay que empezar a revisar y que seguramente pues nos da motivos además para aprender cosas nuevas. Creo que en eso también uno crece cuando decide la bicicleta como medio de transporte. No sé, en los temas ambientales, que pues hay una motivación también muy grande para mucha gente, principalmente para la gente más joven, que a veces dicen o pensamos realmente ha calado un poco en las nuevas generaciones el tema de la educación ambiental, y tenemos estos líderes tan jóvenes que a nivel mundial nos están diciendo hagamos un cambio y hagámoslo ya, porque realmente es importante que tengamos otro mundo, y para cambiar este mundo pues tenemos que cambiar nosotros, el barrio, la ciudad, y el país, y pues allí va creciendo. Entonces, sí creo que las motivaciones son muchas, y para cada excusa pues hay una razón para combatirla. Yo quiero felicitar a MTS por, digamos, motivar este tipo de conversaciones, por hablarle de este tipo de situaciones y de soluciones a las empresas con las que se relaciona. Motivar a los participantes de este webinar para que piensen un poco más en términos de movilidad sostenible como una elección muy inteligente, porque realmente digamos que las condiciones para quienes decidimos pasarnos a la movilidad sostenible son muy autónomas. Y creo que esa libertad y esa posibilidad que te da la bicicleta, que es el verdadero puerta a puerta. O sea, qué felicidad que uno tuviera el recorrido del bus que lo recoge a uno enfrente de la casa y lo deja enfrente del trabajo, pero eso no existe siempre. Y está ahí, está en la bicicleta. Ese es el verdadero puerta a puerta. Yo lo tengo acá en mi sala y bajo y regreso con ella. O sea, sin depender de tiempos, de espacios, sin gastar más, haciendo unos ahorros que además puedo invertir en mí misma y en otras cosas que son mucho más provechosas que, digamos, el consumo de combustibles. Entonces, creo que motivaciones y razones tenemos muchísimas. Creo que todas ellas en diferente medida las hemos usado desde los colectivos y desde los grupos que motivamos el tema del uso de la bicicleta para las ciudades. Y quiero hacer un llamado muy, muy especial a las mujeres. Quiero que más mujeres nos subamos a la bicicleta, porque un muy buen indicador de que una ciudad es segura y amigable es que no tengamos mujeres pensando sus viajes desde el miedo, desde la inseguridad, desde la dificultad, sino desde el anhelo, desde el deseo y desde la posibilidad y el empoderamiento y demás. Entonces, pues bueno, creo que dejo allí para decir que realmente siento que la bicicleta me conecta con la ciudad, y creo que es como lo que, la invitación que les hago a todos para que sintamos que es una verdadera herramienta de cambio, y que obviamente necesita, como lo comentaba Andrés, que todos trabajemos en función de eso. Puede haber un ciudadano súper comprometido y súper decidido, pero si cuando hace su viaje llega a un edificio en el que no hay un cicloparqueadero, en el que el vigilante es el primero que te niega el acceso porque vas en bicicleta, y pues bueno, eso va haciendo que se pierda el interés y la actuación que realmente uno quiere hacer. Entonces, pues bueno, sí siento que es un trabajo que requiere la articulación gubernamental, de la ciudadanía y de la empresa privada, y pues hago la invitación para que, digamos, cada quien haga su aporte desde su espacio y tome la decisión particular de pasarse a los temas de movilidad sostenible para bien de todos. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Invitamos ahora sí a Laura. Le doy paso a Laura para que desde su perspectiva de usuaria nos cuente si considera la movilidad sostenible como una alternativa viable pues en estos tiempos, y más que todo que nos toque un poquitico del tema de equidad de género que mencionó Jimena, y cómo ha sido tu experiencia en pasarte a la movilidad sostenible y montarte pues como en todo este plan. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta y agradecida de estar acá con ustedes. MTS, gracias por abrir este espacio para esta conversación que creo que es fundamental para que construyamos un entorno más amable para todas y para todos. Y para comenzar, quiero decir algo que está asociado respecto a mi experiencia particular con el uso de la bicicleta, y es que hay algo que es inigualable y es la autonomía. Como lo estaba mencionando Jimena anteriormente, hay algo que es
no tengo que estar esperando un bus para ver cuáles son los tiempos y calcular mis horas de desplazamiento, sino que yo tomo la decisión de a qué horas salgo, a qué horas llego, y la bicicleta me permite moverme a muchos lados, porque hay una particularidad con los viajes que hacemos las mujeres, y es que por lo general están en cadeneta, es decir, que no vamos de un punto A a un punto B y ahí termina, sino que si vamos a salir, pues luego arrimamos a la tienda, compramos algo, después de ir a la tienda recogemos algo también en otro punto, y siempre estamos buscando desarrollar otro tipo de movimientos en nuestros viajes por los tipos de actividades que desarrollamos, y a partir de ahí es que viene el reto de considerar una perspectiva de género a la hora de captar datos sobre movilidad, que sean datos en general, y también saber cómo se puede planear la construcción de una ciudad o incluso de dinámicas empresariales que promuevan las prácticas sostenibles a la hora de hablar de modos de transporte. Y quiero mencionar varias cosas en este caso. Por ejemplo, existen unos planes que se están implementando en diferentes ciudades. En el área metropolitana del Valle de Aburrá se implementan a través de una formulación que se llaman los planes MES, es decir, los planes empresariales de movilidad sostenible, y lo que buscan es incentivar a que las empresas, a través de una normativa que existe en el área metropolitana, tengan unas prácticas más sostenibles a la hora de hablar del transporte. Todo esto empieza con captación de datos. Se hacen unos diagnósticos en las empresas sobre cuál es la distancia de sus colaboradores respecto a su casa hacia el trabajo, cuáles son sus prácticas de transporte, cuáles son los modos principales que eligen, cuánto tiempo dura su desplazamiento, por qué prefieren este modo de transporte, y al captar todos estos datos se pueden implementar ideas que le llevan a las empresas incentivar otras prácticas, como por ejemplo el teletrabajo, aunque ahora en confinamiento pues ha sido algo mandatorio. Incentivar planes de acceso a través de transporte público masivo con tarjetas, como en el caso de Medellín o del área metropolitana, que es la cívica. Hay empresas que te incentivan con una cívica, hay empresas que te la recargan mensualmente con un rubro, otros lo que hacen es que te facilitan el trámite y te dan una cívica más fácil para que no tengas que ir al metro y sacarla. Pero hay algo que me fascina de todo esto, y es que también se han promovido iniciativas para ir al trabajo en bicicleta. Y eso también está amparado con la ley 1811 de 2016, la cual dice que si tú acumulas un tanto de viajes al mes, tienes derecho a mediodía libre para tu recreo y no tienes que ir a trabajar. Esto se ha convertido en un boom impresionante porque las empresas empiezan a jugar con esas posibilidades y le dan a los empleados unas bonificaciones, como descuentos para ir a cine, descuentos para ir a restaurantes, incluso para comprar colchones, ropa, que son cosas súper chéveres para que la gente prefiera llegar al trabajo de manera sostenible. ¿Y cuáles son las ventajas, además de disminuir las emisiones de huella de carbono en las empresas? Y es que hay estudios estadísticos que demuestran que si una persona llega a su trabajo activamente, se concentra más, como estaba mencionando Darío, hay menor deserción por enfermedad. Además de eso, la gente se siente más motivada, y hay un componente social que me fascina, y es que hay un relacionamiento mucho más amable entre la persona y su hábitat. El lugar por el que transita para llegar desde su casa hasta el trabajo, por ejemplo, cambia. Y aquí viene un elemento que me fascina también, que es la economía asociada a la bicicleta. Y hay un libro que se llama Bike Economics, que fue escrito por Ellie Blue, en el que ella habla de manera muy concreta, con datos específicos, cuáles son los beneficios de incentivar un lugar para que sea pedaleable y caminable, y cómo se dinamiza la economía en torno a esto. Como mencionaba Jimena, pues uno lo que hace es redistribuir el dinero que se ahorra, en lugar de gastarlo en combustible o en parqueadero, en mantenimiento del carro, en otro tipo de cosas. Y a partir de ahí hay una redistribución económica que dinamiza el entorno y nos permite encontrarnos de otra manera en el espacio. Y aquí quiero mencionar otro aspecto que está relacionado con la percepción de seguridad. Y tenemos que hablar de seguridad desde diferentes aspectos. Primero, la seguridad ciudadana. Si tú tienes entornos urbanos o cerca a tu empresa hay espacios donde haya iluminación, haya tiendas de conveniencia, espacios donde la gente se pueda sentar, conversar, ese tipo de dinámicas te permite a ti sentirte más segura, a las personas en general, y eso hace que
la percepción de inseguridad disminuya. Hay otro asunto y es que cuando se pacifican las vías, es decir, no vamos a una velocidad en un vehículo motorizado, una velocidad superior, o hacemos que se reduzca la velocidad para que las personas, los peatones puedan cruzar, los ciclistas también puedan transitar de una manera más segura, esos paisajes sonoros, como estaba mencionando Jimena, se vuelven más amables, los niveles de estrés se reducen y se hace mucho más agradable transitar por él. Encontramos de seguridad que es el distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19. Y es que la bicicleta, como bien ya lo sabemos, es uno de los modos de transporte más amables a la hora de transportarse porque te permite ese distanciamiento social, no te contagias, llegas contenta a tu trabajo y pues tienes un excelente desempeño. Muchísimas gracias por toda esa contextualización, Laura. Genial, coincido con muchas cosas de las que dices. Y por último, quisiéramos invitar a Diego y a Daniel, por parte de Dujo y de Biciclick, que nos cuenten también un poquito de cómo ha sido su experiencia en la implementación de estos ecosistemas de movilidad sostenibles en diferentes entornos, ya sea en activos, en centros comerciales, en servicios prestados a empresas y demás. Entonces, adelante, les doy la palabra. Bueno, si quieres empiezo yo. Dale, dale. Digamos que lo que nosotros hemos podido observar, o por lo menos desde Biciclick, es que muchas empresas aún tienen un poco de miedo, llamémoslo así, en implementar estos programas. ¿Por qué? Porque básicamente dicen que si se le ofrecen una bicicleta a sus colaboradores, van a tener más riesgos de accidentalidad. Cosa que si nos apoyamos en las estadísticas es totalmente falso, porque digamos los accidentes en bicicleta son 1000 veces menores a los que se pueden ocasionar en una moto, por poner un ejemplo. Entonces todavía las empresas tienen un poco de miedo, pero al momento de implementarlo se dan cuenta de los muchos beneficios que traen, tanto productivamente también, como lo estaba diciendo Laura, a nivel de espacios, como pues bien esta gente de Dujo, que es una dura en todo esto, lo sabe, y se vuelve todo una economía en pro de estas empresas. Entonces digamos que todavía hay un poco de miedo, pero una vez implementan estos programas de movilidad sostenible, se dan cuenta que es beneficioso para sus colaboradores, para la empresa y en general para todo el entorno que interactúan con su propia organización. Entonces yo creo que acá es un poco de arriesgarnos, como bien decía la corbata de Jimena, y empezar a montarnos en todo este cuento de la bici, porque lo difícil es montarnos en la bicicleta. Una vez nos montemos, ya es muy difícil que nos bajemos, pues. Listo, Diego, muchísimas gracias. Primero también agradecer a MTS. Venimos trabajando en ese tema hace tiempo y le creemos. Les voy a contar y les voy a poner un poquito en contexto. Nosotros llegamos a este tema de Dujo Sostenible por experiencia personal y porque queríamos además hacer algo con propósito en la vida y encontramos en la movilidad sostenible este tema. Una de las preocupaciones era cómo vivir del tema de la movilidad sostenible en un contexto en el que es claro que todavía nos falta implementar. Y quiero hacer una salvedad incluso. Digamos que todo esto a veces uno termina sintiendo que está satanizando el carro y no es la idea, ¿cierto? No es el contexto que queremos dar. El contexto incluso presumiendo que aquí tenemos un público súper diferente, o sea, con seguridad tenemos personas con carro, personas en bicicleta, personas en patineta, peatones, personas que utilizan transporte público. Entonces la idea es como empezar a articular desde ese punto de vista, ¿cierto? Nuestra experiencia, pues, digamos, ha sido grata, empezamos a pivotar y hemos estado efectivamente muy metidos en el sector privado, en copropiedades, en centros comerciales. Y ahí vemos algo, pues, súper interesante y es que cuando algo se construye bien, se promueve bien. Entonces, si usted, y creo que Claudia lo mencionaba ahora, cuando usted construye parqueaderos para carros, llegan carros. Pero cuando usted construye espacios para bicicleta, llegan bicicletas. Nosotros nos hemos dado esa tarea e insisto, la movilidad activa es una de esas. Digamos que la movilidad sostenible tiene muchas aristas. Nosotros estamos enfocados en Dujo Sostenible específicamente en el tema de todo lo que es micromovilidad, con un cuestionamiento que nos dio específicamente vivir esa experiencia en carne propia. Y era,
todo viaje tiene un origen y un destino. ¿Cómo disponemos esos vehículos en el origen y en el destino? Solucionando pequeños problemas, solucionando problemas de seguridad, problemas de cuidado del vehículo, porque finalmente uno quiere cuidar su vehículo, problemas de ergonomía, y también mirando al lado de la empresa, mirando que la empresa se sienta apropiada de ese espacio y que cuando alguien llegue a ese espacio se sienta un espacio agradable, incluso facilitando en algunos puntos con carga y demás para poder facilitar recorridos aún mayores si uno se desplaza en bicicleta o en patineta eléctrica. Nosotros tratamos de entender ese dilema de que es primero, que lleguen muchos usuarios o tener la cicloinfraestructura, el huevo de la gallina. Entonces, a partir de ahí empezamos como a jugar y a generar un equilibrio en el que las personas y las empresas estén partícipes y siempre presentes en el tema de la movilidad sostenible, logrando espacios agradables. Voy a poner un caso acá específicamente, Bancolombia, incrementamos un espacio en 25% y ese espacio se llenó, pues se colapsó cuando terminamos de instalar. Eso se traduce en que hubo un incremento del uso de la bicicleta. Entonces, digamos, las experiencias son gratas, las experiencias es un poco difícil, lo reconozco, que las empresas le apuesten, pero el futuro va específicamente hacia el tema de la movilidad sostenible. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y gracias, Diego, por sus respuestas. Así es, mientras más se promueva, más se logra usar y más logramos que las personas y los usuarios se unan a estos tipos de movilidad. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Le recordamos a todo el público que está conectado que tenemos nuestro espacio de preguntas abiertas en el chat. Vamos a empezar y vamos a dar paso a algunas inquietudes que ya tenemos. Quisiera empezar por preguntarle a Diego cuáles son los beneficios para los diferentes actores al invertir o adoptar estos sistemas de movilidad, tanto desde la parte de empresa-usuario como desde la parte ciudad-usuario. También Andrés, que tiene como esta experiencia. Bueno, yo creo que acá lo hemos, o sea, lo hemos hablado mucho y hay un tema de productividad principalmente. Segundo, empiezan a conocer digamos, a su equipo, a mi área, a mi trabajo vive cerca a mí, empiezo a crear rutas seguras para desplazamiento. Segundo, soy una persona más activa, voy a estar más concentrado y dejo de faltar al trabajo precisamente porque me vuelvo una persona activa. Ya me hace falta, entonces yo creo que hay un tema muy importante de productividad. Cuando nosotros implementamos estos sistemas, cuenta de todo este tipo de, digamos, de estadísticas, nos damos cuenta que las empresas empiezan a subir su nivel de productividad, los empleados empiezan a ser más felices, la armonía dentro del trabajo empieza a ser mejor. Entonces es muy chévere de un aparato con dos rueditas, pues, puede mejorar todo un tema de una organización a niveles increíbles. Entonces a nivel de productividad principalmente es una cosa increíblemente buena para todas las organizaciones, yo creo. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda pregunta va dirigida a Claudia y es para yo quería responder también ahí. Ah, adelante, claro. Adelante. No, sí, porque creo que también estaba ahí en la pregunta. Pues mira, lo que nosotros hicimos desde los colectivos en Bogotá en esa época de 2006 a 2012 fue muy importante porque le explicamos a la ciudadanía y a los tomadores de decisión en política pública que a todos nos conviene el uso de la bicicleta particularmente y el tema de la movilidad sostenible. Y muchas veces quisimos o queremos convertir en aliados, por ejemplo, a los que dependen del carro, para que vean que si convencemos a los que están como en el centro, esos dependientes del carro, porque por alguna razón tienen que sacar el carro, van a encontrar menos congestión en las vías. Es decir,
que en la sumatoria de todo nos conviene que redistribuyamos el espacio de la ciudad. Entonces, el discurso que hemos utilizado es, por un lado, a la ciudad le conviene que haya gente andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque resuelve, evita o mitiga problemáticas comunes, como por ejemplo el tema de movilidad. El tema de movilidad es un tema espacial. En un carro caben máximo 5 personas, pero ocupa 20 metros cuadrados de espacio vial, mientras que en un bus, en 1 metro cuadrado metemos 8 personas. Entonces, si optimizamos el espacio, todos vamos a ganar. Imagínense ustedes que en un bus de Transmilenio, que lo veíamos tan lleno antes de la pandemia, que cada uno le diera por sacar el carro. Sería una locura porque sería mucho espacio ocupado. Resolvemos problemas como el de salud pública. Y salud pública, yo hago un énfasis muy importante en las enfermedades asociadas al sedentarismo. Es algo que parece secundario, pero la obesidad es una enfermedad. Los problemas cardiovasculares, la diabetes. El ciclista hace recorridos de más o menos 30-35 minutos, por lo menos en Bogotá, por recorrido, lo hace más o menos 2 o 3 veces por la semana y cumple de esta manera con los estándares que recomienda la Organización Mundial de Salud para evitar este tipo de enfermedades. O hablar un tema muy importante que es la seguridad vial, la siniestralidad vial. Los lesionados y los fallecidos son un problema de salud pública. Ojalá al tema de salud de seguridad vial le diéramos la importancia como se le dio al COVID. Mueren en Bogotá, por poner un ejemplo, más de 500 personas al año en los mal llamados accidentes de tránsito. En Colombia mueren 7.000 personas al año. Eso era más que lo que moría al año gente en temas asociados al conflicto armado en el peor año. Hacemos la ciudad más segura, entre más gente haya caminando, pedaleando en las estaciones de transporte público, hay más ojos, más control, más contacto. Eso hace que la ciudad sea más segura. Y pongo un ejemplo. A nadie se le ocurriría atracar un domingo a las 10 de la mañana en plena ciclovía dominical. Está rodeada de gente, de ojos. Pero si uno se va por una autopista y lo atracan, si uno va caminando en bicicleta, nadie se entera. Entonces, si queremos hacer las ciudades más seguras, llevemos a la gente al espacio público, a la calle, a las ciclovías, a los andenes. Un tema de calidad del aire. Los peatones y los ciclistas por lo menos no generamos las emisiones que generan otros vehículos. Y un tema que parecería secundario, que es la sociabilidad. En una sociedad tan fragmentada, con tantas barreras sociales, la bicicleta se convierte en un símbolo de integración, donde integramos por lo humilde, por lo sencillo, nos igualamos como el jardinero, como el obrero, y no con unas perspectivas altísimas de tener un carro superpoderoso. Eso es democracia aplicada. Pero por otro lado, le hablamos al ciudadano y le decimos, a usted le conviene que ande en bicicleta. Y fíjense que la bicicleta se convierte en una de las pocas herramientas que al mismo tiempo le resuelve temas a la ciudad y le resuelve cosas al ciudadano. Si uno usa carro, pues uno va cómodo, pero le genera un problema a la ciudad. Y si uno se mete en un Transmilenio a las 5 de la tarde, pues uno le resuelve el tema a la ciudad, pero uno no va cómodo. La bicicleta se convierte en un punto medio. Entonces uno le dice, hermano, hágalo por usted, por su calidad de vida. Hemos hablado de palabras o adjetivos positivos como autonomía. Yo decido la ruta, yo decido las paradas, yo decido a dónde voy. No hay pico y placa, no hay frecuencias. Economía, es un vehículo económico para adquirirlo y económico para mantenerlo. Si ustedes se paran ahorita a las 5 de la tarde en cualquier esquina de nuestras ciudades y le pudiéramos quitar el bozal a la gente y viéramos qué cara está haciendo el que está esperando un bus, el que va en el carro, el que va en la moto y el que va en la bicicleta,
Les aseguro que el sonriente o el que más sonríe es el ciclista. Entonces el mensaje es muy sencillo a los que no creen. Piénsenlo, pruébenlo un día y arranquen con cosas sencillas. Y si les queda gustando, inviten a otro, que esto es contagioso y buen contagioso. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Acá tenemos otra pregunta y es para las compañías, ¿qué acciones y a través de qué mecanismos o incentivos es posible comenzar a implementar estos programas de movilidad? Era un poquito lo que nos hablaba ahora Laura, pero creo que Claudia de Dujo Sostenible nos amplía mucho más en cuanto a los beneficios del usuario, los incentivos tributarios, los temas espaciales y demás. Bueno, de hecho vi una pregunta en el chat que hablaba en este momento, pues que hablaba eso. Si los beneficios del medio día laboral aplicaban para todas las empresas. La ley 1811 habla que se aplica para empleados públicos e invita a las empresas a que se acojan a este beneficio. ¿Qué nos hemos encontrado para muy grata sorpresa? Es que cada vez más empresas adoptan este beneficio porque quieren incentivar la movilidad sostenible. En este momento en Medellín, por todo el tema de las contingencias ambientales que ha habido ya de tiempo atrás, el área metropolitana estableció una normatividad, una resolución que obligaba a las empresas con más de 200 trabajadores a tener un plan de movilidad empresarial sostenible, el plan MES que ahora habló Lala. Hay algunas empresas que lo hacen por vocación, otras por obligación. La buena noticia es que cada vez son más las que las hacen por convicción. Y las que tienen menos se pueden ir pegando a esta tendencia y traen resultados muy positivos, ¿cierto? Entonces, si lo quieres hacer por el miedo, pues es una obligación y tienes la norma, pero si lo quieres hacer por convicción, imagínate que hasta tienes descuentos en el impuesto de industria y comercio si logras cumplir o inclusive exceder las metas por temas de emisiones, pues, o por dejar de haber emitido CO2. En temas asociados a la movilidad. Entonces, digamos que por temas tributarios uno puede encontrar inclusive beneficios. Y yo sé que los planes MES o los planes de movilidad empresarial sostenible es de esas cosas positivas que se copian. Así como nosotros vimos las ciclorrutas y copiamos y vimos la cantidad de infraestructura en la que han invertido varias ciudades y copiamos, pues la contingencia ambiental nos llevó a crear el plan MES y se están copiando en otras ciudades planes similares. Adicionalmente hay un tema muy importante que es el costo del espacio. El espacio, la tierra tiene un costo y yo cómo lo puedo potencializar. El parquear un vehículo me ocupa 12.5 metros cuadrados, ¿cierto? Ahí yo puedo parquear hasta 12 bicicletas, ¿cierto? En ese mismo espacio, haciendo una buena distribución, parqueo 12 bicicletas. Infortunadamente la tendencia, aunque me pueden caber 5 personas en un vehículo, la tendencia es que los vehículos no van ni siquiera con 2 personas. El promedio de uso vehicular está por debajo de 2 personas por vehículo. Entonces, realmente en un espacio estoy destinando 12 metros cuadrados para que se beneficie una persona, si está destinado a vehículo. Pero si lo destino a bicicleta, tengo 12 metros cuadrados donde se benefician 12 personas. Entonces, realmente estoy haciendo un incremento. Y si lo miramos que es una empresa que tiene la obligación o la necesidad de hacer compensaciones ambientales porque su actividad es una alta generadora de gases de efecto invernadero, la sola instalación de un biciparqueadero que se ha usado una vez, uno solo, representa una disminución anual de casi 1.5 toneladas de CO2 al año. Entonces, si instalo 10, imagínense todo lo que estoy reduciendo, y si instalo 20, y si promuevo eso, realmente estoy haciendo un gran impacto y estoy teniendo cómo demostrar que como empresa estoy haciendo algo en mi balance. Y si de ahí nos vamos para las empresas que cotizan en bolsa, ya ser una empresa de PRI, pues, o una empresa B, que son empresas que tienen políticas sociales, ambientales y económicas sustentables, me dan mayor valor de cotización en bolsa. O sea, yo por todos los lados encuentro beneficios.
Perfecto, maravilloso, Claudia. Ahí está para todas las empresas que se quieran unir a esta iniciativa. Daniel, ahora hablabas de algunos retos al implementar este tema de movilidad sostenible con las organizaciones. ¿Cómo han logrado ustedes superar estos retos con cada uno de ellos? Bueno, María, voy a hacer un paréntesis incluso. Hay unas preguntas supremamente interesantes en el chat. Vamos a tratar y nos vamos a ingeniar la manera que si no alcanzamos a responderlas, busquemos la manera de responderlas porque de verdad están súper Así interesantes es, algunas. Un claro paréntesis que ahí. sí. Bueno, yo creo que Andrés lo mencionó ahora, la bicicleta es democrática, pero a pesar de ser democrática y que tanto el alto ejecutivo como la persona de oficios generales la puede usar, cada compañía tiene sus particularidades, ¿cierto? Entonces uno se enfrenta con cada cliente a diferentes particularidades. Yo te digo la primera, y la primera es el miedo. Es que aquí nadie me va a usar, aquí no viene nadie en bicicleta, aquí. Y cuando uno empieza a hacer el ejercicio, se da cuenta que sí hay gente que se interesa en ir en bicicleta. Ese probablemente es el primero, el miedo. El segundo es la intención de la alta gerencia. Generalmente las personas de recursos humanos, las personas de sostenibilidad, quieren hacerlo. Y aquí sí voy a ser muy honesto y qué pena, el tema de que haya intención desde la alta gerencia es supremamente clave y es el principal reto. Si desde la parte directiva no hay intención, casi que es una propuesta que muere en el olvido y en la papelera incluso, ¿cierto? De ahí siguen muchos, sigue el tema de seguridad. Eso es un reto importante, o sea, porque mucha gente tiene bicicletas costosas y esas bicicletas o patinetas incluso se vuelven un activo importante para cada una de las personas. Entonces, ¿cómo disponerla de una buena manera para que se cuide y para que esté segura y a la administración o al biciparqueadero o al que gestiona ese espacio no le toque pagar por ese vehículo de alguna manera? Ese es uno. Y el otro de los retos es ajustarse a los presupuestos que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Yo creo que ahí están como los principales retos que se encuentra una empresa y por eso incluso se hace un acompañamiento y se hacen varias visitas y se evalúan los espacios, porque de acuerdo a eso vamos disminuyendo esos retos y esos miedos y se van convirtiendo en elementos a favor para cada una de las compañías que visitamos. Perfecto, Dani, muchas gracias. Darío, para ti una pregunta. ¿Cuándo se vuelve una ciudad o una organización realmente sostenible a nivel de movilidad? Es decir, ¿en qué momento una organización dice, sí, yo soy sostenible eh, para todo el tema de transporte, conmigo y con mis empleados? Bien, pues excelente, porque yo creo que rescato muchas cosas de los que han dicho. Una es, primero, cuando tenemos autonomía, es decir, como lo decía Laura hace unos minutos, que tengamos, que por ejemplo los niños puedan salir tranquilos a la calle, eso es importante, que las mujeres se muevan sin miedo, eso es fundamental, o sea, no logramos entender la dimensión de lo que significa que las mujeres se muevan sin miedo. Que hay una pregunta que hizo Camila Barrera, que es las personas con discapacidad, y es, ¿cuándo tenemos esto? Cuando tenemos autonomía, cuando las personas con discapacidad, con alguna discapacidad o visual, auditiva, motriz, yo mismo estuve en silla de ruedas durante muchos años y me tocó irme de Medellín para vivir en Bogotá, porque Medellín simplemente no podía salir en la silla de ruedas, porque no hay cómo moverse en una silla de ruedas. Bogotá con todas las cosas que tiene, buenas y malas, me permitía salir en silla de ruedas. Entonces, esa autonomía es importante. Otra cosa que es importante es cuando vivimos en tiempo real. Y hay una cosa que es importantísima, porque es que la vida al final es aquí y es ahora, y la relación con el hábitat, como lo decía Laura, es importante, porque la relación con el hábitat se tiene a velocidades de caminata, porque la velocidad es inversamente proporcional al precio por metro cuadrado. Y esto en cualquier ciudad lo podemos encontrar. Y la seguridad, como lo decía también Andrés, es también inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, esto es importante. Otra cosa que es fundamental, y aquí sí aplica también a las empresas y a las edificaciones y otras, y es cuando gastamos más en vivir que en tratar de hacerlo.
porque al final la movilidad como tal no es vivir, sino tratar de llegar a un punto en el que yo vivo, y esa es la forma como la que hemos visto. Y cuando gasto más en ese tratar que en vivir, el gasto hoy que tenemos en costos de capital, en costos de operación de la movilidad, que tiene parqueaderos, autos, Claudia lo mencionaba ahorita, por ejemplo, en México se hizo un estudio buenísimo en donde se dice que por cada auto que se tiene en Ciudad de México se gastan 56 metros cuadrados en estacionamiento. 56 metros cuadrados es un montón es un montón de tierra desperdiciada y es un montón de plata desperdiciada. Entonces, cuando yo estoy gastando más en tratar de vivir que en vivir, es síntoma de que mi movilidad no es sostenible. La otra es la quietud. Está bien que queramos evitar un montón de viajes, pero al final, si uno quiere que algo se muera, es mejor dejarlo quieto. El movimiento es vida. Y los movimientos en la ciudad, en los empleados, en las organizaciones es vida. Y si lo que tenemos es más movimiento y más capacidad de movimiento, esto quiere decir que estamos siendo realmente sostenibles. Y otra cosa que yo creo que es importante también decir en cuanto al lenguaje, porque cuando tenemos un lenguaje completamente diferente a lo que veníamos, creo que la imagen típica del progreso en los años 70 era un tipo gordito, que tenía un carro muy grande y fumaba. Y yo creo que ya nada de esto ni siquiera se ve hoy. Los gorditos, como yo creo que ya estamos en vía de extinción. Y el cigarrillo igual, y lo mismo el auto, que es como el cigarrillo actual. Y otra cosa con el lenguaje también importante es que muestra que tenemos una movilidad sostenible, es que entendemos, por ejemplo, cosas como que si mi mamá se muere de cáncer, no es una lotería, es que la matamos entre todos. Y cuando logramos entender eso, y cuando logramos que a partir de acciones propias, tanto personales como las organizaciones, lo llevemos a ese nivel, entonces si mi mamá se muere de cáncer, yo no voy a usar una SUV, yo no voy a utilizar una camioneta porque la maté. Entonces aquí, por ejemplo, es importante también en el lenguaje, y en el lenguaje entendemos el parte del lenguaje de los habitantes como una movilidad sostenible, y así yo creo que lo podemos ver. Muchas gracias, Darío. Darío, quisiera atar tu intervención a una pregunta que nos hacen en el chat y se la quiero dirigir a Laura y no sé si Jimena la quiera complementar, y es cómo incluir a las personas que tienen alguna discapacidad en el tema de movilidad sostenible. Me encanta esa pregunta, María, porque primero tenemos que invitarnos a todos a reflexionar en cómo construimos la infraestructura de la ciudad y cómo esta infraestructura está pensada para personas que tienen capacidades totales. Y esto no solamente para una persona que tenga algún tipo de discapacidad, es decir, una persona que tenga que transportarse con silla, con ruedas, o una persona que tenga que moverse con un bastón de ayuda porque tiene discapacidad visual. Esto también lo podemos referir a personas adultos mayores que tienen, pues obviamente por las articulaciones, dificultades para subir más los pies y los andenes son muy altos. O para cruzar una vía que es principal y de alto flujo vehicular, ojo, una vez más estamos privilegiando al auto, la persona tiene que moverse por lo que se reconoce como puentes peatonales, pero son puentes antipeatonales, porque en estos casos lo que se hace es que se les genera un recorrido extra adicional a las personas para que los carros simplemente puedan transitar más rápido. Entonces en Medellín tenemos un caso que me fascina, que es en un puente, en una vía principal al frente de una universidad, que es la Universidad de Antioquia. La vía principal se llama la calle Barranquilla y por tradición siempre había existido un puente peatonal, puente que tenía ya fallas, es decir, que si no se intervenía próximamente podría ocurrir algo. Y lo que se hizo fue que se desmontó ese puente, se ampliaron las cebras y los cruces peatonales a nivel, y esto se convirtió en un triunfo para las personas en general para poder transitar. ¿Qué significa esto? Primero,
Los semáforos tienen una fase semafórica de mayor tiempo para que un adulto mayor pueda cruzar de un punto a un punto, de un lado al otro, sin tener que estar apurado, corriendo o nervioso. 2, tenemos en esa intervención específica unos rebajes. Significa que una persona que va con silla con ruedas o que está llevando un coche con un niño o que está llevando, por ejemplo, el carrito del mercado ese que la gente saca del D1, por ejemplo, es mucho más accesible, es mucho más amigable el transitar. También están las mallas táctiles en la vía, entonces la mejor manera de incluirlo es haciendo un análisis de la infraestructura existente, donde busquemos que ese enfoque permita que sea más amable y que le vuelva a traer la dignidad al peatón y como consecuencia a todos los demás actores viales, porque es que como lo han mencionado los compañeros anteriores, el actor vial más vulnerable es el peatón y es el que menos hemos privilegiado en las últimas planeaciones urbanas. Por fortuna en América Latina ya se está pensando de otra manera y ya se está pensando en estructurar las cosas a una escala más humana, por denominarlo de una manera paradójica, porque finalmente las ciudades son construidas por humanos, para los humanos, pero solamente estamos privilegiando los vehículos motorizados. Y hay algo que quiero mencionar también a propósito del tema, y es que según la última encuesta origen-destino del área metropolitana del Valle de Aburrá, que fue realizada en el 2017, apenas el 13% de los viajes son hechos en carro y el 10% son hechos en moto. Y eso basta para que haya un colapso total de las vías en hora pico. Y no digamos que era antes de pandemia, porque en este momento tú puedes salir y te puedes encontrar con unos trancones monumentales donde te toca esperar porque no se mueven los carros, las construcciones de la vía, y todo el mundo cree que construir más vías para los carros es la solución. Y hay un fenómeno muy interesante que es el de demanda inducida. Si construyes más vías, te va a sentir que puede comprarse un carro y salir en su carro, porque el nivel de ocupación en el área metropolitana es de 1.2, es decir, por carro en un trancón hay una persona apenas transitando en ella. Y ojo, no estoy satanizando el carro, simplemente estoy haciendo una invitación a usarlo de una manera más responsable y más consciente. Comparta el carro, vamos a ir al trabajo, hagamos carpooling con varios compañeros que vivan en el perímetro y empezar a considerar otras alternativas que hagan que el espacio sea mucho más amable para todos y le dé la dignidad a estos actores viales que finalmente son más vulnerables. Entonces, para redondear, ¿cómo incluir a las personas con discapacidad en esta movilidad sostenible? Es mejorando la infraestructura y reconociendo también que hay unos proyectos muy interesantes que son iniciativas ciudadanas que, por ejemplo, desarrollan bicicletas adaptadas a las necesidades de esas personas. Entonces, por ejemplo, hay bicicletas tándem que una persona la conduce y otra va detrás. Hay bicicletas, por ejemplo, que se llaman manocletas que tú la pedaleas con las manos. Hay un montón de alternativas. Simplemente es la gestión del conocimiento, divulgar información de estas iniciativas y mostrar que finalmente la movilidad sostenible es algo que nos pone a todos en el mismo nivel, sin importar el nivel socioeconómico, académico, ni de dónde vienes, ni para dónde vas. Todos estamos al mismo nivel y todos merecemos tener dignidad en la vía. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Lastimosamente, pues se nos ha acabado el tiempo y pues una vez más cuando escuchamos sus respuestas nos damos cuenta que cada uno de los puntos que tocamos trae detrás algo mucho más grande y que definitivamente es una responsabilidad totalmente compartida entre el Estado o la ciudad como tal, entre la responsabilidad de la empresa también de poder fomentar este tipo de alternativas y del usuario también desde sus deberes y derechos y de cómo se suma y los beneficios personales que puede traer. Tristemente se nos acabó el tiempo, fue muy valiosa esta conversación que logramos llevar, esto es gracias a su conocimiento, a toda su experiencia y de ilustrarnos cómo estamos, en qué estado estamos hoy y cómo nos vemos hacia el futuro para este tema de movilidad. En nombre de MTS les hago un agradecimiento muy especial para ustedes y para todas las personas que se lograron conectar. Los invito a que sigan conectados con el calendario de eventos que lo podrán encontrar en los diferentes canales que están clavados a la comunidad de MTS.
Vamos a recopilar las preguntas que tenemos en el chat y haremos lo posible para con nuestros aliados lograrlas responder a través pues como de la inscripción que realizaron al webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Muchas gracias a los panelistas y qué gran conversación. Muchísimas gracias.